Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre creí que el miedo era algo que uno mismo fabricaba, una sombra que proyectamos sobre lo desconocido. Pero en aquel viaje a Yucatán, donde la selva oculta secretos bajo su manto verde y húmedo, aprendí que hay cosas que no se pueden explicar. Llegué al cenote por casualidad. No era de esos lugares que aparecen en guías de turistas ni en folletos de agencias de viajes. Me lo mencionó un anciano en un pequeño pueblo al sur de Valladolid, con una advertencia envuelta en susurros: algunos lugares no quieren ser encontrados. El sendero era estrecho y retorcido, con raíces que emergían del suelo como venas de la tierra. El aire olía a humedad y vegetación podrida. Caminé durante horas bajo un sol abrasador hasta que lo encontré, una abertura oscura en la roca, cubierta por un dosel de árboles cuyos troncos parecían retorcerse sobre sí mismos. La boca del cenote parecía una herida abierta en el suelo, tragándose la luz del día. El agua era de un azul imposible, quieta, como si fuera un espejo de obsidiana reflejando el cielo. Alrededor, la cueva se extendía en un silencio absoluto, roto solo por el eco de mis pasos sobre la piedra húmeda. Pero no estaba solo. Al fondo, sobre una roca plana que sobresalía del agua, había un altar. No uno cualquiera. El aire era más denso allí, cargado con un olor a cera y algo más profundo, más viejo. La Santa Muerte se alzaba en el centro, una figura esquelética de casi 1 metro de altura, con su túnica oscura cayendo sobre sus huesos como si fuera piel. A sus pies, ofrendas, velas apagadas, monedas oxidadas, pedazos de pan envueltos en tela sucia. Pero lo que más me inquietó fueron las fotografías. Rostros borrosos, en blanco y negro. Algunos con los ojos cubiertos con una franja de tinta. Otros, con la mirada vacía, como si estuvieran viendo algo más allá de la cámara. Me incliné para verlas de cerca y, sin pensar, extendí la mano hacia un pequeño objeto en el altar, un colgante de metal ennegrecido con la imagen de la Santa Muerte grabada. El frío me golpeó de inmediato. No un frío normal, no como el agua de un cenote en la sombra. Fue algo que me atravesó la piel y se clavó en mis huesos, como si algo invisible me envolviera en su abrazo. Sentí un peso en el pecho, una presión que me hizo jadear. El silencio del cenote se hizo más profundo. El agua dejó de reflejar la luz de la entrada. La sombra de la cueva parecía expandirse, alargándose hacia mí. Me incorporé de golpe, con el colgante aún en la mano, el corazón latiendo con una violencia que me nublaba la visión. Y entonces, lo escuché. Un murmullo. No podía decir de dónde venía. No tenía dirección, no tenía forma. Era como si la roca misma susurrara, como si el aire estuviera pronunciando mi nombre con una voz sin aliento. Di un paso atrás y el colgante cayó de mi mano, resonando contra la piedra con un sonido seco. En ese instante, las velas apagadas que rodeaban el altar chisporrotearon y un destello de fuego iluminó por un segundo el interior del cenote. No me quedé para ver más. Corrí, resbalando sobre la roca húmeda, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Que algo había despertado en ese lugar olvidado. Y mientras trepaba de vuelta a la superficie, con el pecho ardiendo por la falta de aire, comprendí el significado de las palabras del anciano. Algunos lugares no quieren ser encontrados. El hotel era un lugar anodino, de esos que no dejan recuerdos en la memoria, con paredes color beige y un aire viciado por años de humedad atrapada. Nada en él sugería peligro. Nada en él anunciaba que aquella noche se convertiría en una vigilia de sombras y murmullos. Después de mi encuentro en el cenote, volví al hotel sintiéndome agotado, pero había algo más. Un peso en el pecho, una inquietud que se aferraba a mí como una segunda piel. No podía sacudirme la sensación de que había traído algo conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté distraerme con la televisión, pero los sonidos eran un eco lejano en mi mente. Me duché con agua caliente, intentando borrar la humedad del cenote de mi cuerpo, pero no sirvió de nada. La sensación de estar sucio, de estar marcado, persistía. Apagué la luz. El silencio de la habitación era absoluto, pero pronto, se quebró. Al principio, fue leve, apenas un murmullo que creí haber imaginado. Un susurro bajo, arrastrado, como una voz que se filtraba por las paredes. Pero no había nadie en la habitación de al lado. El sonido se hizo más claro.
palabras en un idioma que no reconocía. No era español, ni maya, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Era áspero y gutural, como si el aire mismo se quebrara al pronunciarlas. Mi piel se erizó. Encendí la lámpara de inmediato y el sonido se desvaneció, tragado por el zumbido de la bombilla. Respiré hondo. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás la tensión del día me estaba afectando más de lo que pensaba. Pero entonces, lo sentí. Ojos. No podía verlos, pero estaban allí. Una presión en mi nuca, una presencia densa en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Me incorporé lentamente, sin atreverme a girar la cabeza. Los murmullos no habían regresado, pero el silencio era peor. Un vacío asfixiante que se sentía demasiado quieto, como si algo estuviera esperando. Fue entonces cuando miré el espejo. No lo había notado antes. El espejo estaba justo frente a la cama, reflejando la puerta entreabierta del baño, la lámpara encendida, mi propia imagen y algo más. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra. No era una figura humana, no tenía forma ni rostro, solo un contorno oscuro, como un hueco en la realidad, un fragmento de noche en medio de la luz. Mis pulmones se congelaron. Giré de golpe. Nada. El aire seguía denso, la sensación de presencia persistía, pero la habitación estaba vacía. Volví a mirar el espejo. La sombra ya no estaba. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con una furia salvaje. Sentí la urgencia de salir de allí, de huir de aquel hotel, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Y entonces el murmullo regresó. No desde las paredes. No desde el pasillo. Desde dentro del espejo. Mi reflejo seguía allí, pero el cristal ya no reflejaba la habitación como antes. Era más oscuro, más profundo. Como una ventana a un lugar donde la luz no existía. El murmullo creció, una letanía en aquel idioma incomprensible, una plegaria sin Dios. Apagué la lámpara. Y en la oscuridad comprendí algo aterrador. Los murmullos no venían del otro lado del espejo. Venían desde adentro de mí. El amanecer trajo un alivio momentáneo, una ilusión de normalidad. Cuando la luz del sol se filtró por las cortinas del hotel, pude convencerme, aunque fuera por unas horas, de que la noche anterior había sido solo una acumulación de cansancio y sugestión. El miedo, después de todo, tiene la costumbre de crecer en la oscuridad. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. No desayuné. No sentí hambre. Solo quería irme, alejarme lo más rápido posible de ese hotel, de ese cenote, de cualquier lugar que pudiera recordarme lo que había visto. El camino era largo, un tramo de asfalto que se extendía entre la selva, con el sol alto y abrasador sobre mi cabeza. El coche alquilado avanzaba sin prisa, cortando el aire caliente con el zumbido constante del motor. A los lados, la vegetación densa se alzaba como una muralla verde, ocultando quién sabe cuántos secretos en su interior. Conduje durante horas, sin radio, sin compañía, solo con el sonido de mis propios pensamientos resonando en mi mente. Intenté ignorar la sensación de incomodidad que se aferraba a mi piel como un sudor frío. La sensación de que algo estaba mal. Y entonces la vi. Al principio, creí que era un espejismo, una distorsión provocada por el calor que hacía vibrar el horizonte. Pero no. La figura estaba allí, inmóvil, esperando. Al borde de la carretera, de pie sobre la tierra reseca, una silueta vestida de negro. El manto cubría su cuerpo por completo, una túnica larga que tocaba el suelo, sin rasgos visibles, sin rostro. No podía decir si era hombre o mujer, joven o viejo. Solo estaba allí, como si hubiera estado esperándome. Mi pecho se comprimió. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no mirara, que no le prestara atención. Que siguiera conduciendo y la dejara atrás. Apreté el volante con fuerza, fijando la vista en el camino. Pasaría junto a ella en cuestión de segundos. Pero cuando el coche estuvo a su altura, la figura se movió. No con pasos. No con un giro normal. El rostro oculto bajo la túnica negra se volteó hacia mí con un movimiento imposible, sin que el cuerpo se inmutara. Y lo vi. Era una calavera. No de piedra, no de madera, no una máscara. Un cráneo humano real,
blanquecino y pulido por el tiempo, con cuencas vacías y profundas que me miraban con algo que no podía ser otra cosa que conciencia. Y entonces sonrió. No era una sonrisa humana. Los huesos se separaron levemente, como si los tendones invisibles que sostenían aquel rostro muerto se estiraran en un gesto burlón. No recuerdo haber pisado el acelerador. No recuerdo nada más que el rugido del motor y la velocidad aumentando mientras me alejaba de aquella visión maldita. Pero mientras lo hacía, algo cambió. El aire dentro del coche se volvió denso, pesado, como si alguien más estuviera allí conmigo. Como si una presencia se hubiese colado en el asiento trasero en el instante en que pasé junto a ella. Un olor invadió el interior del vehículo. Un hedor a cera derretida, incienso rancio y flores marchitas. No quise mirar por el retrovisor. Pero lo hice. Y en el reflejo, justo detrás de mí, vi la sombra. No había escapado. Nunca había estado solo. Regresar a casa debería haber sido un alivio. Pero no lo fue. El aeropuerto, el vuelo, el taxi de vuelta a mi apartamento, todo transcurrió con una normalidad mecánica, como si la vida intentara convencerme de que nada había sucedido. Como si la experiencia en Yucatán hubiera sido solo un mal sueño. Pero yo sabía que no era así. El peso de la presencia se había ido, pero algo en el aire seguía, torcido. Como una nota desafinada en una melodía familiar, algo apenas perceptible, pero imposible de ignorar. Las primeras noches fueron inquietantes. Pequeñas cosas, fáciles de descartar, las luces que parpadeaban, la sensación de frío en rincones donde nunca antes lo había sentido, un reflejo en la ventana que desaparecía cuando me giraba para verlo de frente. Y luego, los objetos comenzaron a moverse. Al principio, pensé que era mi mente jugándome malas pasadas. Dejaba las llaves sobre la mesa y las encontraba en el suelo. Un vaso que había colocado en la cocina aparecía en el baño. Pequeños desplazamientos, como si algo quisiera asegurarse de que notara su presencia sin revelarse del todo. Las voces llegaron después. Algunas noches, al borde del sueño, escuchaba mi nombre. Susurrado. Dicho con una voz que no conocía, una voz que no pertenecía a este mundo. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, el silencio de la habitación tan denso como la oscuridad misma. Pero ya no estaba solo. No veía nada, pero lo sentía. En cada sombra alargada por la luz tenue del pasillo, en cada rincón donde la claridad de la luna no alcanzaba. Una presencia que observaba, que esperaba. Una madrugada, el sonido de un objeto cayendo en la cocina me arrancó del sueño. Me levanté de golpe, con la piel cubierta de un sudor frío. No quería ir. No quería mirar. Pero algo dentro de mí, algo que no era pura curiosidad sino un impulso más oscuro, me obligó a hacerlo. Avancé con pasos lentos, sintiendo la madera crujir bajo mis pies. La cocina estaba en penumbra, la única luz provenía de la pantalla digital del microondas. El vaso que había dejado en la mesa estaba en el suelo, hecho pedazos. Y allí, en la pared, justo encima de los restos de vidrio, vi la marca. Al principio, creí que era una sombra. Pero no. Era un dibujo, un símbolo hecho con algo oscuro y seco. Un círculo con líneas entrecruzadas, una forma retorcida que me resultaba horriblemente familiar. El mismo símbolo que había visto en la ofrenda del cenote. Mi cuerpo se estremeció con un escalofrío gélido. Corrí al baño, encendí la luz y me miré en el espejo, el mismo espejo donde había visto la sombra aquella noche en el hotel. Y entonces la vi. La marca. En mi piel. Justo debajo de mi clavícula, enrojecida, apenas cicatrizada. El mismo símbolo. No recordaba haberme herido, no recordaba ningún corte, ninguna quemadura. Pero estaba allí. Y con un horror que me heló la sangre, entendí la verdad. No había traído algo de aquel cenote. Era yo quien había sido elegido. Había sido marcado. Y la Santa Muerte nunca deja a los suyos atrás. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.